Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a En Debate. Aquí Sí, estamos. señor. Ayer me dejó solo, estaba en una asignación especial. Sin embargo, aquí está. Aquí Ayer hablé como un estamos. perico, Karen. Hablé. Ayer, solo ayer. Bueno, pero ¿sabe qué feo? Hablar solo y uno ver que uno tenía como un monólogo y yo, como que Karen tiene razón. No, Hablo bueno, mucho. definitivamente yo sí. Cuando tú no estás, yo te extraño muchísimo. Eso lo Ah, yo tengo que también, yo reconocer también. públicamente. Tú lo sabes. Pero bueno, dimos la batalla. Genial, porque además los panelistas hacen de este espacio uno de los más vistos, de verdad, de los más visitados, de los más cuestionados incluso y los más comentados. Y Así esperemos es. que siga siendo así. Y les agradecemos a todos los panelistas que hacen de este programa una realidad y por supuesto a las personas que nos siguen y nos ven todos los días. Muchísimas gracias. No hay palabras suficientes para agradecer. No, y además que hay gente, por lo menos Sean Pérez, nuestro amigo, ahorita está en el médico llevando a su pequeño hijo. No, ya lo voy a retuitear, voy a ver cómo lo veo. El doctor Jorge González, que se ha vuelto, eso es una adicción, ese programa. Bueno, a todos. Además, agradecer que este programa está siendo retransmitido también en el Facebook a las 9 de la noche, a las 2 de la mañana, y mucha gente se conecta y lo ve en diferentes horarios, porque además es súper visto, no solo en el sur de la Florida, en nuestro continente, sino en la región, sino en el mundo entero. En el mundo entero. Así Ayer Carlos Ojeda nos mandó una fotografía donde nos están viendo. En Cuba nos estuvieron viendo muchísimo. Y sabemos el trabajo que cuesta Sí, desde se Cuba, lo pero le agradecemos agradecemos. doblemente. Pero bueno, vamos a presentar y no hablemos más, porque me siento sin Karen y nada. Sencillamente hoy está el señor Guillermo Cueto, exoficial de Seguridad Nacional. Le agradecemos Bienvenido. su presencia aquí, porque hay mucho de qué hablar de esta caravana que ya la administración del presidente Trump ha dicho que el responsable son los dictadores de Cuba y de Venezuela. Ya Maduro dije que está loco Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, pero... Comienzan los pero insultos son- de estos regímenes que estamos acostumbrados realmente a que se manifiesten de esta forma. No sorprende, la verdad. Y como tampoco nos sorprende, como lo hacen con las damas de blanco, lo que hicieron con María Corina Machado. Después Que de eso tenemos que hablar muchísimo No, también. y ya con eso vamos a comenzar. Estás alicaído. Espero que no sea así en el programa. Está como... No, en así. el programa no va a ser así. Levanta el ánimo. Están todos como aburridos, pero espero que no sea así, ¿no? Nos faltó el quinto invitado por mi culpa. No lo invité, no lo... Pero bueno, está Ronald Marcano, abogado criminalista. Sí, soy un Bienvenido. Lo digo al director, lo reconozco abiertamente. Está José Antonio Colina, militar. Ya por lo menos le saqué una sonrisa y ya empieza a moverse la energía. Es también un gran cubano y un gran analista, empresario de la radio, Carlos Martínez. Bueno, Bienvenido. vamos a comenzar con esto de cuando yo vi la golpiza que le dieron a María Corina Machado, recordando la advertencia que había hecho el expresidente Hace apenas Andrés unas Pastrana, horas. ¿sí? De que las avispas negras, que no descartemos que están allí, que la están midiendo, porque ya están, y lo reconoció el secretario de la OEA, que hay 22.000 agentes cubanos allí. Esa golpiza que le dieron a María Corina, ¿cómo la viste tú? Voy a comenzar contigo y el debate, que ayer no estuviste conmigo, porque Pero no te estaba recordó. planificado. No te Pero recordó ¿cómo la mucho vi yo? ¿En qué sentido? Como las damas de blanco, ¿no te pareció como la misma escena de lo mismo? Como siempre digo con estas cosas que hacen estos regímenes, indignan, molestan, dan gran frustración e impotencia cuando uno ve esto, sobre todo contra una mujer valiente que se ha mantenido firme. Y vemos estos abusos contra ella y su equipo. Son unos cobardes. Impunemente, además, porque en países democráticos, si existe algo como esto, si algo como esto ocurre o algo semejante, hay una investigación totalmente independiente del gobierno, porque hay separación de poderes. En estos países regidos por dictaduras, bueno, pues sabemos que no va a haber investigación, ni va a haber una disculpa de nadie, ni va a haber nada. Es simplemente la impunidad. Y me dio mucha rabia, muchísima rabia ver a María Corina de esa forma, pero al mismo tiempo lo digo siempre, no me sorprende porque es el mismo libreto del castrismo. Es lo que ha venido haciendo el castrismo durante 60 años de manera impune. Entonces, por supuesto que no sorprende. Molesta muchísimo, pero no sorprende. No, y ¿sabes qué molesta? Como lo decía en su cuenta de Twitter otro de los grandes seguidores amigos de este programa, Cristian Crespo, desde Chile, un cubano desde Chile, que lo más triste es ver el video que hombres estaban grabando la golpiza y no hacían nada, Así es. no intervenían. Porque eso tiene un motivo. No solamente, perdona, Marcano, no solamente que los hombres que estaban allí no hacían nada. Yo lo que me maravilla es que cuando un opositor hace solamente una mínima manifestación en contra de los regímenes de las dictaduras, automáticamente hay 100 policías al lado de ellos. Y entonces cuando esta gente está dando golpes, no hay aparece nadie. un policía. Entonces, me cabe pensar que ellos son los culpables y los responsables de esta golpiza, y yo no entiendo cómo el mundo libre sigue tranquilamente, sigue esperando que va a pasar qué. Pero Pero es que ¿cuántos no, domingos pero es que no es tiene? solo una Muy golpiza. abusadores, Sí. son muy abusadores porque además es un acto de abuso total, que es algo que molesta tanto, que da tanta rabia, porque el abuso así, pero también se sienten impunes, ese es el gran problema en todo esto también. Están Los, siempre los Castros se han sentido impunes durante décadas y siguen haciendo errores. Es un atentado porque María Corina Machado tiene una abierta oposición al nefasto diálogo que quieren implementar de nuevo para legitimar una aprobación de una Está casi constitución
cocinado. que están haciendo. Es decir, ella es una de las pocas voces que se va a oponer. Esta mañana vi una entrevista del pseudopolítico Manuel Rosales avalando el diálogo. Es decir, a María Corina Machado la mandaron prácticamente a asesinar porque no le dieron con flores, o sea, le dieron con piedras, o sea, le destrozaron prácticamente la nariz. Porque la quieren liquidar como hicieron con Fernando Albano. Porque se está oponiendo de manera fehaciente a ese diálogo. ¿Por qué? Porque ella sabe que ese diálogo es para darle oxígeno a la dictadura de Nicolás Maduro. Ahí realmente no pasó nada que no haya ocurrido en Venezuela. Siempre ocurre lo mismo, siempre golpean a la gente, siempre le caen a palo. Carlos acaba de decir una gran realidad. Cuando los círculos bolivarianos, los grupos paramilitares operan, la Guardia Nacional los protege. Cuando los opositores van a hacer una caravana o van a mandar un mensaje, les caen a golpe y a palo. Lo que a mí sí me extraña, y no estoy haciendo una crítica porque hay que estar en Venezuela para poder decir una opinión real, pero lo que me extraña es que a estas alturas del juego la gente no se prepare para repeler esos ataques, porque vamos a estar claros, si se va a seguir haciendo política en Venezuela, si se va a seguir haciendo lo necesario para salir del régimen, también hay que estar preparados para enfrentar estos delincuentes. ¿Cómo se prepara? Bueno, lo A ver, que acaba de Polina. decir Carlos Martínez, pues debieron haberse preparado para caerse a golpe, en vez de estar filmando, debieron haber agarrado piedra y devolver las piedras, debieron haberse opuesto. Pero el problema es que Mira cómo me está cayendo Karen. Sí, creo. Sí, porque es que yo no puedo creer que tú me digas eso hoy, después que a esa mujer le han golpeado de la forma en que la yo no, golpearon. ella, pero estoy criticando a la estructura que no la Exacto, esa protege. mujer tiene un equipo. Exacto, ella Esa no mujer está tiene sola. que tener a la altura que tiene María Corina Machado hoy en Venezuela, que es una de los pocos líderes que quedan enfrentándose de verdad a la dictadura, tiene que tener un equipo de protección. ¿Y cómo no se lo protege? tiene. ¿Dando golpes también? Bueno, no sé, Sí, bueno, claro. por lo menos que no le den golpe a ella. Claro, No es que den protegiéndola. golpe a ellos, pero por lo menos que la estamos cuiden, que la desconociendo protejan. Porque, por Ese ejemplo, usted fíjate lo siguiente. Si ella va a seguir como lo va a hacer, porque sabemos el talante que está Tiene ella, que buscarse va un a equipo de seguir, protección. le van a seguir cayendo a golpes. Hasta que la maten como Exactamente. Entonces, No es la hay que primera buscar la vez manera de que le caen a protegerse. golpe, no es la primera vez. Y entonces, ¿cómo se van a dejar, cómo van a seguir? ¿Y qué resuelven sin ellos proteger? devolviendo el golpe en Bueno, ese momento? te puedo Y decir después, que- frente a un te jurado, puedo decir vamos que a decir que van a las Te puedo decir leyes que o las no resuelve. leyes del régimen Yo venezolano todavía ahora cuando estaba en mismo. Venezuela. A ver, van ¿qué a un resuelve? jurado que está comprado también y te voy a secuestrado decir por que el resuelve. régimen. Resuelve que para la próxima oportunidad en que se vayan a presentar, los que lo vayan a atacar lo van a pensar mejor. Porque si algo tiene este régimen es que son cobardes. Cuando le responden, ellos se van. Pasa que Esa es la realidad. Hay que analizar también el territorio donde estaba María Corina Machado. María Corina Machado estaba haciendo una protesta, una protesta de calle, un recorrido de calle, En llevando Upata. su mensaje, ¿ok? En Upata, el Estado Bolívar, donde están las mafias del narcotráfico, del oro, De las minas, donde donde está está- incluido Diosdado Cabello. Es decir, no eran simples piedras, ahí tenían que haber francotiradores, las avispas, el G2 cubano, es Claro. decir, los terroristas Pero- estaban dentro Bueno. de ese perímetro, porque estaba en una zona prácticamente del narcotráfico y de mafias del oro. Pero, Marcano, te voy a decir una cosa. Si ella va a un lugar a llevar un mensaje de protesta, allí tienen que haber simpatizantes. Claro, ¿Qué pasó y con había esos simpatizantes. Y entonces, ¿por qué no se metieron a defenderla? ¿Por qué Hay no se metieron a miedo, cuidarla? hay miedo. Eso Bueno, mismo pero se entonces, descarga, Carlos, entonces que que no no se se ponga ponga la la mano, entonces no el actuar. Pero es que ella estaba acompañada de el sociedad llamado civil, ella no es estaba eso, ¿qué acompañada pasa? de delincuentes. Si ella se va a meter dentro del 23 de enero o se va a meter para las ILS o para los Magallanes de Katia, ten la plena seguridad que ahí va a haber gente que va a estar a favor de lo que ella está diciendo. Exactamente. Pero va a haber gente que le va a caer a palo. Entonces, si tú planificas meterte allí, tienes que buscar la manera de defenderte. En seguridad, señor Willy, señor Guillermo, me pidió que no le dijera Willy. Yo sabía que lo iba a hacer. Lo quiero mucho como persona, como Claro, profesional, igualmente. así que me disculpa esa. Pero No, bueno, no. señor Guillermo, en materia de seguridad, ¿qué debería hacerse? Porque lo que nos están explicando es cierto, pero también Ronald Marcano dice algo que es real. Son ciudadanos civiles que no están preparados para caerse a golpe y saben que detrás de los golpes hay armas, hay equipos, avispas cubanas. Que Y además estos regímenes manipulan mucho el momento. Y cuando vienes a ver, porque se ha visto antes, un opositor responde, porque es como ha pasado en Cuba, un opositor responde y lo acusan a ese opositor de agredir. Cuando son el régimen los que están Bueno, agrediendo. entonces, Karen, Pero Esa es la lo que tenemos que ir a realidad. los esquemas de seguridad. Los esquemas de seguridad del gobierno o el mal gobierno de Nicolás Maduro son esquemas exactamente a los de Cuba. Exacto. Pero no solamente que son esquemas a los de Cuba. O sí, son como de Cuba. Pero, ¿qué pasa? Ellos cuando ven una persona que se va a mover de la oposición de un lugar a otro lugar, ellos tienen inteligencia sobre eso, tienen información. ¿Qué pasa? La zona donde vaya a ir y todo el transcurso del punto de la casa, la residencia de María Corina o quien sea, hasta el punto que ellos van a ir, ellos lo van a tener cubierto. Y allá donde ella vaya a ir, van a tener ya posicionado no solamente personas que son expertos en cuestiones de represión, de vigilancia,
de countermeasures, o sea, medidas Sí. contractivas. O sea, todo eso está preparado. Todo Mira, eso te voy a está- decir qué haría yo si fuera María Corina Machado. Pero, o pero, estuviera en déjame Venezuela. terminar el punto un segundito. O Él sea, él es maleducado, señor. no. No lo dije nos yo. entendemos, nos entendemos. No tanto maleducado como tú de mal presentador, Bueno, la verdad. Wow. Bueno, vamos a seguir, vamos. eso no me afecta, amigo. Ajá. Mira, el problema son los esquemas de represión que ellos tienen, los esquemas de inteligencia y las avispas negras. Estamos hablando... 22.000 denunciadas por la OEA. Ok, avispas negras que yo sepa, especializadas en este tipo de cosas, hay 6.000. Hay 6.000 y hay una serie de generales cubanos que están detrás de ellos. Pero son avispas negras especializadas a un nivel de represión y de guerra asimétrica preparada para todas estas cosas, que es por arriba de los niveles de las fuerzas de inteligencia, de lo que era el ministro. Para golpear a las damas de blanco, para golpear a las damas de Yo blanco en entiendo. Cuba, permiso. ¿Ok? Y llevan semanas y semanas y semanas golpeándolas. Ha habido veces que han llevado a yudocas profesionales para golpear a unas mujeres. Pero las Ese es protestas- el las castrismo, protestas- Colina. las Bienvenido protestas- a la dictadura. A eso es lo que yo quiero decir. Por ejemplo, si yo fuese María Corina Machado y su grupo, ¿verdad? Tienes dos posibles soluciones, tienes tres decisiones a tomar. O no te presentas en el sitio, que eso no es lo que va a hacer porque ella está luchando y me parece bien, o te preparas para que ella salga ilesa, o sea, tienes un grupo de defensa para que pare estos Como tipos y decía ella el pueda señor escapar, Guillermo. no para caerte a golpe con ellos, sino para evitar Para que la evitar. golpeen. Pero mira, ella se perdón. puede, no, ya déjeme terminar a mí. Ok. Y la tercera que puedes hacer, que yo creo que es la menos viable, porque es una dictadura y en eso estoy de acuerdo, que es enfrentar en los mismos términos, pase lo que pase, porque al final del día, si ganan los del lado de María Corina, tú tienes mucha razón, los van a encarcelar y los van a meter Ok, presos. perdón un momentico. O si no Adelante, ganan, no adelante, importa. señor. Y la Bueno, próxima pero- vez, pero- las pero- fuerzas, pero la permiso. Pero eso, Y- pero eso es una decisión que tú tienes que tomar si vas a seguir en ese tipo de Mira, actividades. mira, es lo que quiero hacer Pero ver. es que la seguridad Porque es una del Estado- dictadura. Vamos a escuchar al experto en seguridad. La oposición tiene que usar el cerebro para los tipos de acciones que van a hacer a los lugares donde van a ver. Hay lugares que no puedes ir, porque son áreas, igual que en Cuba, en la parte donde están las brigadas. Pero eso es una decisión y se toma, está bien. No, perdón, pero lo más importante es la planificación antes de ir a los lugares. Tienes que ser selectivo en las acciones que estás tomando, en el proselitismo que estás haciendo, en los barrios donde vas a ir, que tengan ya puntos de apoyo en la Es lo que, población. es lo que- que salgan a la es lo que calle. estoy- es lo que estoy Estimado Guillermo, diciendo. te voy a decir algo. Las protestas en Venezuela nada tienen que ver con las protestas en Cuba. Las protestas en Cuba, las únicas que están protestando en este momento son las damas de blanco. Y ellas mismas pidieron de que nadie interviniera en sus marchas. En Venezuela no es así. En Venezuela son protestas masivas. Ahora han decaído, pero han sido protestas masivas. Yo no puedo entender que los venezolanos en 20 años que llevan protestando no tengan un equipo de seguridad para proteger a sus líderes. Pero es una valentía Eso que María simple- Corina Machado es una salga valentía, con un grupo pero- de personas en plena Señor, dictadura cuando señor. acaban de lanzar a un diputado de un Señor, piso, a un usted es muy concejal de un valiente. piso Eso es 10. verdad. Señor, Pero- usted es muy pero- valiente. Eso es pero en algún verdad. Cuando momento, están las avispas, cuando están los pregunta mía es la terroristas, que siguiente. María Corina En Machado algún momento, Carlos ha dicho que no es valiente. Ha sido muy Déjalo hablar, valiente, déjalo hablar. ha sido Pero muy que- valiente déjame María Corina contestarle, Machado déjame en contestarle. salir a protestar, y no en una zona de protesta, no estaba en Caracas, no estaba en el Country Club, no estaba ni en En Petare, un ni en lugar el 23 lleno de enero. chavistas. No, En más su allá corazón. de estaba en un Mire, territorio de mafias mineras del oro, que Tienes toda la controlan razón. el oro con Diosdado Cabello. Es decir, mi querido gente Marcano. armada. María Corina Machado iba acompañada de una sociedad civil, no iba acompañada de un grupo armado, no iba acompañada de un grupo de colectivo, de la sociedad que la apoya, que es la sociedad de a pie que está sufriendo. Sí, porque La desafortunadamente dictadura las de Nicolás fuerzas Maduro. Pero vuelvo a insistir en lo mismo. ¿En qué Permiso. momento Carlos ha dicho que María Corina Machado no es valiente? ¿Quién ha dicho en este programa que no es valiente? Lo que estamos diciendo, porque entonces yo no entiendo, aquí se habla de dictadura, decimos que es una dictadura que viola los derechos humanos y no nos preparamos para combatir la dictadura. No desvíen el Porque no la mensaje. estamos entendiendo. No, quizás. bueno, pero es que lo está diciendo claramente, lo que está diciendo es una cosa que no quieren entender. Hay una cosa muy importante. Si tú eres muy valiente y no tienes una gota de inteligencia o un asesor que te asesore inteligentemente, usted es un hombre muerto. Porque usted va a enfrentar. ese es el punto que usted, estaba usted va a haciendo. enfrentar, Que la usted va a enfrentar al toro. Mira. Y si usted enfrenta al toro, Pero el María toro lo va a Corina matar. Machado No, María Corina Machado Estaba es- acompañado de la Ma- sociedad civil, no Señor tiene un mío, cargo señor público, mío, no tiene los señor anillos mío. de seguridad que tiene Nicolás Maduro. Porque Silvia todos esos Flores. anillos de seguridad son Es mafiosos decir, también, María, se los que pudieran supone hacerlo. que en líneas generales... Entonces, ¿sabes una cosa? La Y sociedad lo, más, civil y de lo más Venezuela. impresionante, que fue comandado ese ataque por la alcaldesa de Upata, es decir, Puedes- utilizaron los mismos Yo te organismos voy a hacer una del pregunta a Estado ti, para Vale. Yo te voy a hacer hacerlo. una pregunta a ti. ¿De qué parte, Anda, adelante. ¿De qué parte de Venezuela eres tú? Valencia, Estado Carabobo. Eres de Valencia, ¿verdad? Es correcto. Entonces, en el sitio donde tú vives, la gente que es ahí es autóctona de Valencia, en el barrio, en la ciudad, donde sea, la gente se conoce, ¿verdad?
La gente sabe cómo actúan. Por ejemplo, yo soy el 23 de enero en Venezuela. Si yo me voy a meter para el 23 de enero, créeme que tengo la plena seguridad que me voy a preparar para meterme. Porque los que están ahí saben, escúchame, escúchame. Si tú te vas a meter para el 23 de enero, bueno, te organizas, hermano. Te organizas, porque por ejemplo, si María Corina me pregunta si va para el 23 de enero, tengo que decirle, mira, hermana, tú sabes que lo primero que tienes que estar preparada es porque te van a caer a plomo. Ahí hay pistola, metralleta, granada y fusil. Porque yo soy de allí. Entonces, bueno, eso es lo que está, escúchame, eso es lo que está diciendo, perdón, eso es lo que está diciendo, escúchame, eso es lo que, eso es lo que está diciendo Carlos, aquí no, sí estoy diciendo algo nuevo. Si ella fue a hablar con los habitantes de esa zona, los habitantes de esa zona, acompañada de los habitantes de la zona. Eso es lo que quiero decir. Entonces tienen el derecho y el deber de protegerla. De protegerla. Eso es lo que te estoy diciendo. Que las imágenes se ven que estaban protegidas, le lanzaron piedras y todo. El esquema de esto y lo más importante es que el mensaje de María Corina era oponerse al diálogo para legitimar esa constitución. Andrés Pastrana lo dijo, es decir, quieren exterminar de forma completa. Es decir, para que de aquí al 9 de diciembre no exista. La pregunta es entonces, ¿qué va a hacer el pueblo? Ese pueblo que no está de acuerdo con el diálogo. Lo que hicieron ayer, siguen protestando. Bueno, te voy a decir, o sea, ¿qué va a hacer el pueblo que no está de acuerdo con ese diálogo con el cual no estamos de acuerdo todos? Ayer lo hicieron, con la única voz cantante que está llevando un mensaje y que permitimos que la apaleen. Porque Leopoldo López está preso porque permitieron que lo metieran preso. Los presos políticos están ahí porque se permitió que llegaran allí. Los que han sido asesinados, que es lo peor, porque por lo menos Leopoldo algún día va a salir. Y María Corina, si no la matan, va a estar allí. Pero los que han sido asesinados no pueden regresar. ¿Y por qué pasó eso? Porque no tuvimos el coraje de defenderlo. Nosotros estamos aquí porque no tuvimos el coraje de que la gente nos ayudara. Me pongo del lado de Marcano para decirte algo. Esa sociedad civil no está preparada. Es que yo me imagino haber estado ahí. Yo lo que no hubiera tomado un teléfono para grabar. Me parece absurdo. A ver, permiso, dejen hablar un momento a Alejandro Claro, es que yo lo que no hubiera tomado es, si veo que a Karen le van a dar para lo que Dios no quiera, voy a grabarla para tenerlo en el video. Señores, tenemos que ser consecuentes. Exacto. Pero una cosa que también tenemos que estar claro es que es una sociedad civil desarmada que además no está entendiendo el monstruo al que se está enfrentando, que es el castrismo. Ahora sí, del Estado. Mira, fíjate si Marcano tiene muy poca razón en lo que está diciendo, y discúlpame que sea tan directo. ¿Por qué? Pastrana hace una advertencia días antes, que le iban a hacer el atentado. Y el dictador va a decir que Pastrana fue el que planificó el atentado contra María Corina. Ya lo está diciendo. Olvídese de lo que diga el dictador. Le está advirtiendo a la señora que le van a caer a golpe. Y simplemente la dejamos que le caigan a golpe. Sí, entonces esa sociedad civil está permitiendo que maten a sus líderes. Pero no es la seguridad. No, le voy a corregir algo. La seguridad de un país pertenece al Estado. Ese es el principio general. Que el Estado, esa sociedad que estaba manifestando, es correcto, pero esa sociedad que está manifestando al lado de María Corina Machado no tiene la culpa de no tener un arma para defender a sus líderes. Ronald Marcano, perdóneme lo que le voy a decir. De tener la presencia de esa sociedad acompañándolo, ya es un acompañamiento. Y a María Corina Machado la sacaron sus mismos seguidores y la misma sociedad que la acompañaba la sacó del sitio, porque si no la matan. Señor, déjeme hacerle una pregunta. Y están en los videos. ¿De dónde va a salir la seguridad que va a cuidar a María Corina Machado si María Corina Machado es declarada presidenta de Venezuela? ¿De la dictadura o de la sociedad civil? ¿De dónde va a salir? Buena pregunta. Ahora sí, es una sociedad civil. No me va a dar la pregunta. ¿De dónde va a salir? No la estoy evadiendo, se lo voy a responder de forma directa. El contexto, y a lo mejor es su confusión, de seguridad. Estamos en presencia de un líder político, que es María Corina Machado, que se está oponiendo, y María Corina Machado, ¿qué está diciendo? Que está acompañada por planes, por grupos armados, señor, como están acompañados los gobiernos, está acompañada por una sociedad desarmada, por alguien que la quiere como sociedad su líder. Desarmada, que la única arma que tiene la sociedad es la voz de gritar, abajo, sí, Nicolás Maduro. Bajo decibeles, que es como ataque sónico a los amigos míos. Señor, la seguridad sale cuando tú proteges lo que tú amas. Si tú amas a tus líderes, tú proteges a tus líderes. ¿Con qué? Correcto. Con la boca, con las manos, con las uñas, con los ojos, con todo. Ellos lo hicieron, no hicieron nada. Fue un error, no fue un error. Yo creo, y repito, fue un error. Toda la dinámica de oposición en todos los países del mundo, y en el caso de Venezuela, que no lo comparo al de Cuba, yo sé la diferencia perfectamente bien, Carlos, está basado en planificación. Para tener una estrategia efectiva y que tenga resonancia y avance la democracia y la fuerza de oposición y tenga
catálisis, o sea, que tienen que se replieguen y que se multipliquen. Tienen que tener planificación y tienen que tener asesoría, que es lo que yo creo que no la hay. ¿Cuántos agentes de inteligencia hay en la oposición de Venezuela? No sé eso. No sabe, ¿verdad? ofrecemos- ¿Cuántos militares Bueno, hay en la yo te oposición puedo de decir, Venezuela, yo te- dentro de yo te Venezuela? puedo decir. Esa gente no puede estructurar mira, un sistema de Guillermo protección tiene para... razón. Yo te podría decir que en el equipo de María Corina hay militares retirados que Y perfectamente no pueden estructurar un pueden equipo, estructurar una de forma. El protección. problema es que tú puedes estructurar, que eso es lo que este señor no entiende, tú puedes estructurar una estrategia de defensa. Pero si no tienes quien la ejecute, ¿cómo la llevas a cabo? Entonces, que es ok. lo que tú estás diciendo y aquí no han querido entender. Aquí nadie está poniendo en tela de juicio el heroísmo y la heroicidad. No, no, que para tenemos. nada. Aquí Para lo que nada. estamos poniendo en tela de juicio y lo que estamos Es que diciendo no la a están población protegiendo. es que, bueno, es el líder, vamos a protegerlo. No Vamos a permitamos que le cuidarlo, es pase lo mismo nuestro que le pasó a líder. Leopoldo López, no permitamos que le pase lo mismo que a los presos políticos, Es la que a los que han metodología, asesinado. es metodología. Exactamente. Metodología. Entonces hay A que eso me tener cuidado. refiero. Ahora, fíjense, vamos a pedirle a nuestro productor, no hay muchas imágenes, pero tenemos algunas de lo del momento, ya las pusimos creo que al principio, para ver lo que ocurrió. Y vamos a pasar a otro tema, porque mientras nos distraemos, se nos olvida el caso Fernando Albán, que lo tiraron No, por pero eso no es los una 10. distracción, eso es muy importante porque si el pueblo logra entender que se está enfrentando a una dictadura y que para enfrentarla hay que pelear en el terreno que ellos plantean, ahí está la solución, Ese es el si lo punto. podemos entender. Pero no lo estamos entendiendo como pueblo. Bueno, lamentablemente no lo estamos entendemos porque tienen entendiendo. planteamientos como ese, bueno, que somos una sociedad que no sé qué, que los planes son Pero ellos, si los la malandros son sociedad ellos, civil y los está militares malos son desarmada, ellos, tienes que bueno, entender que la perfecto. sociedad civil está desarmada. Tú no estás en un campo de guerra, no estás en un campo de batalla. Estamos Estás en un una- campo de Venezuela es guerra. una república Tú no te has dado integrada. cuenta, pero estamos en un campo de Venezuela está guerra. integrada Tú con no lo una entiendes, sociedad es otra civil. cosa. Los Tú no lo malandros, los que entiendes. están Y por armados ese son los tipo que de nos discursos es que el gobiernan. gobierno tiene 20 años es ahí que tú quieres- haciendo lo tú que le quieres da la hacer gana. ver que la Te sociedad hago una civil no es pregunta. armada, no es Te una hago- sociedad indefensa. La última pregunta, Un momentico. La última pregunta para Marcano. Adelante. No, la última, Cuando estamos tú- en el programa. Oye, cuando tú por ves- cierto, le ofrecemos disculpas. Tenemos problemas con la transmisión de Facebook. No sabemos qué está pasando. Cuando Generalmente tú cuando se ves- pone interesante el cuando- análisis y vinculamos a las avispas negras, el castrismo, etcétera, etcétera, siempre Se hacen este interrumpe. tipo de interrupción. Así que bueno. Cuando tú ves que cualquier tipo de atentado se va a suscitar al lado de un líder, ¿tú ves a alguien que saca un arma o tú ves que sale todo el mundo corriendo y protegen con sus cuerpos Y pasó, a su vean líder? los videos, vamos a ver los videos, y pasó, la gente lo hizo. Es lo que estamos La hablando. gente lo hizo. Entonces, queremos Vamos hablar a ver de los dictadura. videos, la Esto gente es lo hizo. estamos hablando de que es una dictadura, de que son narcotraficantes, de que son asesinos, De que son pero terroristas, de que son todo, y nosotros no los protegemos. entendemos que tenemos que organizarnos para poder enfrentarlos de la manera correcta. Entonces, eso ahí es donde está el divorcio de lo que se dice a lo que se hace. No es que yo sea Y guerrerista, así, señor ni que sea Guillermo, militarista, sino que así es que vamos a seguir por años y años y vamos a alcanzar lo que es la tragedia de Cuba. Si no hacemos algo y no le ponemos... No lo creo. Yo creo que los problemas internos de Venezuela y la dinámica dentro de la sociedad civil y en la parte militar va a ser, y lo he dicho en este programa varias veces, va a ser que haya una implosión y que la dictadura se acabe. correcto. Bueno, esa implosión es la que se está esperando. Dios te escuchar oiga, para mi amigo Amén. Guillermo. Estoy en ese punto. Ahora con el fíjense, señor vamos a Guillermo. hablar de algo, porque esa es la parte interna en Venezuela. Vamos a hablar de lo que está pasando con esta caravana. Una caravana que supuestamente ya es reconocida, supuestamente no, en la administración del presidente Trump, voceros como el vicepresidente Mike Pence, incluso lo ha hecho Nikki Haley. Con información. No, por supuesto, usted lo sabe mejor que nosotros, que ha trabajado en él. Yo ahí tengo que decir que Colina me debe una disculpa por decirme que yo tengo problemas con las teorías de No, conspiración. pero si cuando no- yo dije aquí en este programa que estaba a la mano de la dictadura se va a de disculpar. Tenía razón. Venezuela. Ah, Tenía bueno, razón, mira, lo has tenía razón. reconocido. Tenía Bueno, razón. J. Cardona, que nos está viendo, un ex narcotraficante redimido al que siempre hemos invitado aquí y nos está viendo, dice que fuiste muy mal educado de decirme que era mal presentador. Así que Yo no fui mal pídeme educado. disculpas para yo. No te voy a pedir disculpas porque tú sabes por qué te lo estoy diciendo. Si yo lo explico, vas a quedar más mal tú que yo. Ok. Bueno, No, pero bueno, Cojamos vamos a otro hablar de la programa para caravana. eso. No, y no es el tema. Ya yo le dije por aquí que era un chiste que teníamos internamente previo al programa, así que no. Alejandro y yo somos amigos, así que no se preocupen por no se nuestras peleas internas, que somos muy Exactamente. grandes amigos. Muy, pero bastante amigos. Así que no lo crean, todo esto es una teatrela y siempre jugamos de esta manera. Fíjense, para pasar al tema de la caravana, que es importantísimo, yo creo que cuando ya la administración Trump dice que hay en la mano peluda, que es el régimen castrista y Venezuela, señores, ¿qué están tramando? ¿Qué están tramando? Y esto pudiera dar a la acción militar, es decir, pudiera ser el paso previo por una acción militar del gobierno estadounidense. La administración y menos el vicepresidente, que tiene obviamente el respaldo del presidente, muy raramente hace ese tipo de pronunciamiento, porque están señalando directamente y nombrando a la dictadura castrista comunista de Cuba y al gobierno chavista, comunista, socialista de Venezuela,
que están detrás de todo esto, organizando todo esto y ejecutando y supervisando todo esto. Esas son palabras muy grandes a ese nivel y como tú preguntabas, sí es un presagio de una serie de medidas que se van a ir tomando, no solamente, porque yo soy de opinión de que no es solamente ponerle una multa o poner la lista negra a los cabecillas. Las acciones en contra de Venezuela tienen que ser, y lo he dicho aquí también, más contundentes. Mucho más contundentes. Sí, pero fíjate una cosa, Guillermo. Fíjate que yo pienso que esto, ya las declaraciones que ha dado el vicepresidente de los Estados Unidos, que como tú bien lo dices, no es cualquier cosa, no. Si la dio es porque tienen elementos probatorios. Sí, yo también pienso que, a diferencia de lo que dije en un programa, y me retracto, porque la verdad que le dije que tenía una teoría conspirativa y no tenía razón, está metido el régimen de Cuba, el régimen de Venezuela, eso es un acto de guerra. Financiar grupos para que atenten contra la soberanía de un país es una declaración de guerra, un acto de guerra que debería la administración del presidente Donald Trump de contestar con mucha contundencia. Sí. Pero yo no estoy viendo que eso ocurra. ¿Tú crees que ocurra después del proceso electoral? Yo creo que sí. Eso es un muy buen punto. En este momento no va a pasar nada. Fíjate que inclusive en la cuestión de Saudi Arabia, el problema con Turquía y el periodista, ningún punto mundial geopolítico, ni siquiera con Putin en este momento, que se van a reunir, etcétera. Nada va a ser crisis antes de las elecciones. Bueno, nada, porque bueno, eso... quedan 2 semanas apenas. No, pero ahí todo está congelado. Bueno, desde aquí a las elecciones. Ahora, de ahí para adelante, yo sí creo que estos son, no advertencias, esos son pasos contundentes que por otro lado estás viendo que han habido una serie de movimientos de flota americana a hacer ejercicios humanitarios, eso lo conocemos. Yo tengo dos puntos, pero acuérdate que se ha hablado mucho de la injerencia humanitaria. Empezó con General Kelly, cuando era jefe del Comando Sur aquí del Doral, y ha seguido, después surgió eso mismo en la OEA, a través del embajador de los Estados Unidos en la OEA, a través de todo, subió a las Naciones Unidas, o sea, ha ido escalando en la contundencia que se está haciendo, subió a la Unión Europea, o sea, se está acelerando el proceso. Claro, pero yo creo que hay una óptica, y aquí primera vez le doy la razón a Colina. Estos son tácticas de guerra por la dictadura venezolana y está la dictadura de Cuba. Los protocolos internacionales, muy interesante. Estados Unidos tiene un programa de entrada prácticamente humanitaria. Cuando es por frontera, tenemos el refugio que debe pasar primero por una entrevista antes de entrar a los Estados Unidos. Tenemos el programa de asilo, que en este caso es un asilo defensivo para que cumplan con los requisitos de los convenios internacionales. Entonces, se desvirtúa, se sale del marco de derecho tanto en Estados Unidos y de los convenios internacionales, esa caravana de migrantes. ¿Por qué? Porque es con táctica, es planificado para entrar a los Estados Unidos y crear e intentar ver que la crisis en la frontera de Estados Unidos no es la crisis de Venezuela. Eso es. ¿Por qué no lo ves así? Yo dije aquí que esto era para desvirtuar y para opacar la crisis humanitaria que realmente había en Venezuela. Que hay en Venezuela, y simplemente esa crisis se ha opacado. Ahora, yo no soy quien para hablar de qué debía hacer el gobierno norteamericano, pero yo creo que debía tener mucho cuidado en el tono con que habla ahora y después no vaya a ejecutar, después no actúe. Y la otra cosa que creo que debe hacer es tomar esa caravana para beneficio de Donald Trump, porque esa caravana, si Donald Trump no la deja entrar, el pueblo americano, que simplemente está en desacuerdo total con la inmigración ilegal, va a volver a votar por Donald Trump y ahora se van a buscar el doble a votar por Donald Trump. Vamos a atacar una cosa, Carlos. Yo soy pro-inmigrante 100%, soy inmigrante. Ilegal no. Pero yo soy pro-inmigrante, no te hablo si es ilegal o legal, soy pro-inmigrante, pero vamos a estar claro. En una caravana que quiere irrumpir dentro del territorio norteamericano, eso no se puede permitir. Eso no se puede permitir. Y este país está en todo su derecho de actuar. Uno a la vez. Es un problema de seguridad de Estado. Estados Unidos tiene que activar todo su protocolo. Yo estoy consciente de eso. Ahora bien, están los dos hablando a la vez. yo creo que se ha trasladado el problema hacia la frontera. Coincido con ambos de que es para desviar la atención de lo que está pasando en Venezuela, pero vamos a estar claros. Genera una situación muy difícil en la frontera en la cual cualquier decisión que tome el presidente lo va a afectar. Son dos si lo crisis, deja entrar, son dos tiene crisis, 100.000 personas al otro día. Pero si les cae a palo, para Venezuela son dos crisis. Para Venezuela son dos crisis. Interna del problema humanitario que tienen
y la posibilidad de una injerencia humanitaria regional, pero al mismo tiempo, el problema también, como se ha dicho, que hay pruebas de que Venezuela y Cuba están detrás de esa marcha, de esa caravana, Pero yo coincido, de esa invasión. yo coincido con Carlos allí. Sí, pero las dos si cosas lo dicen son- y no actúan, No, pero- también van a quedar muy mal. Pero mira, Exactamente. acuérdate del timing que yo acabo de decir. Claro. Todo es con timing. Todavía falta semanas para que la caravana llegue efectivamente Al cerca. borde. Cerca Bueno, al la borde. primera caravana, porque no sé si ustedes saben Sí, que hay a la otra frontera de por México, acá. a la frontera de Sí, pero las México otras son Sur más pequeñas. está llegando otra La que caravana luce- y en El Salvador la que luce se que está tiene armando más- otra caravana más. Carlos, la que luce que tiene más apoyo infraestructural, más organizada, más recursos Es la de Honduras. tangibles, es la de Honduras. Es La que está financiada por la izquierda, La de 7.000, claro. ¿ok? Que está por el puente, etcétera, etcétera. Esa se ve organizada. Todos están con celulares, tú los ves y hay una serie de directores. No, lo O que sea, más me llama la sí, pero atención es yo la creo cantidad que de lo que kilómetros que han decía caminado y Colina- no están ni cansados los Yo muchachos. creo que lo que decía Colina, y repito que le doy la razón por segunda vez en su comentario. Oye, mira, lo que se ¿Qué logra en este sucede? No, debate. porque es que al César lo que es del No es César. intransigente. Al Claro César- que sí. al César lo que es del César. Pero yo creo que ese es el punto más clave de esta caravana, porque estamos en presencia muy distinto al que está solicitando asilo o refugio hoy en la frontera en Estados Unidos, que está cumpliendo, que se está sometiendo a una entrevista de forma autónoma. Es decir, ¿por qué es un perseguido político? Porque no tiene una visa americana, porque va a cumplir con el requisito del protocolo internacional y de las leyes de Estados Unidos, a muy distinto a que es una caravana planificada por las dictaduras del hemisferio, financiada, porque veíamos videos con la gente de las franelas del Che Guevara dándole $100 a cada, supuestamente, y yo no los llamaría migrantes. ¿por qué? Porque es algo organizado, y ahí voy, que es un tema de Son seguridad de refugiados, Estado. ni Porque refugiados. es un tema de Refugiados. seguridad Ni de Estado, refugiados. porque no Empieza puede de- ser catalogado por el Departamento de Estados Unidos como un sinónimo de alarma de guerra contra los Estados No, Unidos. eso es una invasión Porque a los fíjate, Estados vamos a estar Unidos. claros. Yo Correcto. le quisiera decir a estas personas que vienen caminando que lo que van a lograr es un efecto contrario dentro de los Estados Unidos. Lo que va a hacer es radicalizar más la posición del presidente Donald Trump Eso es contra lo que los acabo de inmigrantes. decir. De la nación. Y De la todo el mundo nación. se va a colocar en contra porque fíjate, yo soy pro inmigrante, pero yo no estoy de acuerdo que se quieran meter aquí como les dé la gana. Están todos sus derechos de No me escucharon o no me escucharon. Ya esta mañana se dio la noticia que el presidente mandó a 800 soldados o va a mandar en las próximas horas precisamente para el borde. Precisamente las tropas porque no se Y va a permitir ejército, porque es una invasión. no es Guardia Nacional, es ejército. Ahora, ¿qué espera Estados Unidos para actuar? ¿Cómo se ¿cuándo? permite? ¿Contra quién? Pero ¿cómo se Eso permite? ¿Cómo se Eso es lo que permite? estoy diciendo. Militarmente. Eso es lo que tiene que pero- hacer. pregunta. Eso es lo que ¿Cómo va a tiene que actuar? hacer. Estados Unidos debe actuar porque ya tenemos que la dictadura Nicolás Maduro Moros, y hablo en el caso de Venezuela, está planificando una invasión de guerra contra Estados Acuérdate Unidos y que- que está financiando acuérdate con que el Nicolás dinero Maduro- producto del narcotráfico esa invasión. Correcto. Acuérdate que Nicolás Maduro cumple órdenes. De La Nicolás Habana. Maduro solamente cumple órdenes de La Habana. Bueno, ¿y por qué no Eso- actúan en contra de ellos? Eso, perdón, ¿Que ¿Por qué no actúan en contra de ellos? por eso le decía ahorita yo a Guillermo que cuidado como sube el tono el gobierno de Pero los Estados el señor Unidos después no Guillermo- el tenga señor actuación Guillermo habla del sobre esas dos timing. dictaduras, Exacto. porque si están No, no, culpando sí. a esas dos dictaduras de una invasión, aunque no es armada, a los Estados Unidos, tienen que actuar en consecuencia. Carlos, los Estados Unidos no es tonto. Los Estados Unidos lo está, la administración esta no tiene nada de tonta, ni de pasiva. Esta administración es activa, es proactiva, y el presidente es proactivo. Y el hecho de que haya una invasión, porque verdaderamente Es una sería una invasión. invasión, este presidente ya ha dicho que está movilizando y ya empezaron, como dijo Alejandro, a movilizar ejército, no Guardia Nacional, no, ejército. Ahora, detrás de eso vienen una serie de pasos paralelos que pueden ser A, B, C y C. Hay escenarios de contingencia en el cual participarían fuerzas regionales en caso de conflicto en Cuba, en caso de conflicto en Venezuela, etcétera. ¿Tú me entiendes? Y eso está preparado. Bueno, Son creo- libros que están Ahora, sí, lo ya que- Voy a preparados. dormir en paz las próximas 5 esperando- semanas esperando eso. Ahora, Que hace yo quiero leer 40 algunos años, comentarios 60 de las años, personas que perfecto. están escribiendo en Facebook. Estrategia. ¿Ok? A ver, Importante, mira, vamos. dice nuestro querido Chucho de Chucho, saludos para ti, Chucho. Gracias, Chucho. Desde Brasil, un cubano en Brasil nos dice, si existiese una crisis humanitaria en Honduras, la gente no haría como los venezolanos que van hacia donde sea. Correcto. ¿Por qué solo van hacia Estados Unidos? Dice él, eso es todo orquestado. Claro. Es lo que dice Chucho, pero entonces aquí hay un comentario de lo más, bueno, Eso es. no voy ni a decir el calificativo que me viene a la mente porque voy a dejar que ustedes le respondan. A Miguel de Sico
Dice, en Venezuela no hay crisis, solo dicen ustedes para confundir al pueblo. O Debe sea, estar comiendo 3 veces al día. No, lo que hace falta es... en Venezuela hay crisis. Ojalá no hay que nunca crisis. se enferme, A ver, que no vaya a un uno a la hospital de vez, Venezuela. para que Él no es de entiendan Venezuela. bien las personas. Empezando por ahí. debe Él vivir no es en de Marte, debe Venezuela. vivir en Marte. Cada vez que tú oigas un tipejo de esto hablando, y lo digo con toda responsabilidad, un tipejo de esto hablando, simplemente no es de Venezuela, Debe ser un no es de enchufado. Cuba, simplemente es un señor que no se sabe, que no conoce la historia, que no conoce nada. No, Y yo voy más simplemente- para allá, perdona, Carlos. Ajá. Ese es un individuo que es representante del gobierno de Maduro. Y de Es un- Cuba. Pero ¿cómo con las y de imágenes Cuba, que a estoy de acuerdo con diario, usted. cómo Es con un las elemento de imágenes inteligencia. que a Exactamente, diario acuérdate que Sí, no está sí. lleno de estúpidos. A diario vemos imágenes como salen de Venezuela, vemos estadísticas de niños muertos por falta de medicina, de niños con una alimentación bajísima y en desnutrición absoluta. Vemos las imágenes de represión a María Corina y a tantos otros, al concejal que acaban de asesinar. A Fernando Entonces, Albán. ¿cómo me va a decir alguien a estas alturas Que no hay crisis en Venezuela. que no hay crisis en Es un- Venezuela? es un Aquí, imbécil. o sea, eso es lo que le dice la televisión oficialista y los medios de prensa oficialistas a los cubanos en Cuba. Y por eso estamos nosotros aquí también llevándoles la información Exactamente. real En y Venezuela lo libre. dicen los oficiales y los medios privados, lamentablemente. en Bueno, Y Venezuela. lo que pasa Pero- es que este individuo, como dice Carlos, o no vive en Venezuela o vive dentro de Venezuela y como en Venezuela no se dice absolutamente nada porque es impresionante. Por ejemplo, No, pero en mi mamá no Venezuela se sabía, sabe. mi mamá no sabía de que hay una caravana de inmigrantes hacia la frontera No, norte. claro que no. Pero Corina, mi Es la mamá no falta de sabía. pasa, no información. dice Mi mamá absolutamente mañana, nada. de Oiga, eso. mi mamá no sabe que se está yendo la luz en toda Venezuela. Es decir, no lo Entonces, sabe otro porque punto. ella, en su edificio no se le va porque Ya. hay planta. Esta no se mañana entera. Globovisión tenía titulares y nunca tituló lo que le pasó a María Corina Machado. Por supuesto Jamás. que no. Claro que no. Globovisión no ha hablado de la caravana. Pero claro, tú lo has dicho muchas veces aquí, Globovisión está en manos de un testaferro, el señor Gorrín, que está perseguido por aquí, del testaferro de Diosdado Cabello. ¿Cómo va a decir ese titular? No lo va a Correcto, hacer. no lo va a hacer. Están confiscados Entonces los eso es lo medios que de pasa comunicación. también en Venezuela, que yo pensé que no íbamos a llegar nunca allí, pero llegamos, donde la gente adentro pues no sabe nada de lo que está No sabe, ocurriendo. claro, y sabe. se les ocurre, me imagino que será un enchufado del gobierno que comerá 3 veces al día y tendrá todas sus medicinas y dice, bueno, aquí en Venezuela no está pasando absolutamente nada. Ahora, el tema de esa caravana es que va a afectar a la gente que está en sus colas pidiendo que cumplen con los requisitos Correcto. internacionales para pedir asilo o refugio, porque cuando llegue ese éxodo masivo planificado para una invasión en Estados Unidos va a afectar porque Estados Unidos va a aplicar sus protocolos de seguridad y va a ser más riguroso. ¿A quién va a dejar entrar? Porque recuerda que por la frontera entraron hace muchos años a Estados Unidos muchos terroristas. Claro, y pidiendo sigue- asilo. Mira, y fíjate, y esto se suma a los artefactos estos explosivos que siguen apareciendo. Se los mandaron hoy a artistas de Hollywood, creo que a Robert De Niro. Esto es un plan precisamente Ok. para desestabilizar. Ese es otro tema, Aquí sí. vamos y Que se está quisiera investigando que Guillermo, en que Estados es Unidos. especialista en inteligencia, Por eso está aquí hoy invitado. me corrija si estoy equivocado. Aquí hay dos cosas. O hay un loco que odia a Trump y está haciendo todo esto para... O hay un loco que nos odia a todos, porque todos los que vivimos en Estados Unidos vamos a terminar afectados. Hay un loco que odia a Trump y simplemente la supremacía blanca, no sé, y está tratando de victimizar al Partido Demócrata. Fíjate que han sido todos altos dirigentes y altos representantes del Partido Demócrata. Clinton para Obama. Esas personas que están haciendo eso están tratando de victimizar a alguien. No estoy responsabilizando a nadie porque yo no tengo todavía, hasta que el FBI no diga irresponsable quién es, yo no puedo responsabilizar a nadie. Pero esa persona que está haciendo eso está tratando de victimizar al Partido Demócrata. ¿Ok? Y simplemente, no sé si lo logrará o no, pero tenemos que pensar que o está tonto, pero no tanto, que nada más le lleguen a ellos, porque fíjate que hubo una mala información ayer que se había enviado un paquete a la Casa Blanca. Eso fue para estabilizar la situación y automáticamente se desmintió la Lo que noticia. están buscando es polarizar, Mi ¿no? querido ¿Qué dice Guillermo? el señor Guillermo? Yo estoy de acuerdo de que esto es una operación, y la categorizo así porque es una cosa planificada y bien ejecutada, aunque les parezca que no, y yo les voy a explicar. Lo que nosotros llamamos en inteligencia de doble bandera o de la bandera falsa. ¿Qué pasa? Lo mismo que tú estabas diciendo, que se actúa para hacer víctima a un partido o a un grupo y en realidad lo que lo están haciendo son ese mismo grupo para poner como ofensor a la otra, la contraparte, ¿entiendes? Eso son las operaciones de doble bandera. Todas las características de lo que se ve hasta ahora, en mi opinión, basado en experiencia y en precedentes, es que esto no puede ser un solo individuo, definitivamente, en mi opinión profesional. ¿Por qué? Está bien que un individuo pueda mandar 2, 3 sobres, algo de eso, con bombas explosivas rudimentarias y que no explota ninguna. Pero
una persona no tiene la capacidad ni de planificación ni de implementación logística para poner 10 paquetes al mismo tiempo y que vayan a 10 lugares al mismo tiempo. Y que sea difícil de detectar, porque el problema es que es difícil de detectar, hacerle la ruta de seguimiento. Es un país donde hay cámaras, todo está a través de la computadora. Y aparte de eso, si esto se lo envío a la casa de Karen, hay una ruta, un track donde yo puedo pero aparte de eso, nosotros estamos entrenados, obviamente, pero hay muchas personas entrenadas, inclusive en este edificio, en otro edificio, para si llega un paquete que tiene ciertas características, X, tienen como 4 o 5 o 10 características especiales, inmediatamente eso se pone al lado, se pone en un lugar seguro y se llama al escuadrón de bombas o antibombas o como fuera. Eso siempre es así. ¿No te llama la atención que excepto el paquete de George Soros, que Exacto. llegó 2 días antes? Sí, no, y lo llevaron a mano. Y lo llevaron a mano. ¿Quién lo llevó? Alguien lo llevó. Alguien lo llevó. Ok, pero yo no entiendo que un millonario como George Soros, no estoy acusando a nadie, No. un millonario como George Soros no tenga seguridad en su casa para saber quién entrega un paquete en el buzón de él. Y la otra cosa es... las cámaras de seguridad, claro. ¿Sabes mi opinión lo que te digo? Esos paquetes nunca iban a explotar. Esa es mi opinión. Ok. Son la manera que estaban hechos, tenían la potencialidad de hacer una detonación. Pero la realidad es que ninguno ha explotado. Claro que no va a Y lo han traqueteado y lo han sacado, lo han movido. ¿Tú te imaginas si hay una sola persona de verdad, un psicópata de verdad intelectual a cargo de esos paquetes? Yo te voy a dar un caso determinado que llegaron todos al mismo tiempo. Exacto. No le hubiese hecho correcto. Así a un detonador. Mira, todos. hay un presidente en la seguridad de los Estados Unidos que fue el caso de una bomber, que es un individuo sumamente con un IQ de genio, de la inteligencia. Y era una sola persona y tomó años al FBI con todos los equipos forensicos que ellos tienen, recursos humanos, recursos intelectuales, cogerlo, porque el individuo era sumamente inteligente, pero era una sola persona. Y eso sí explotaron. Porque explotaban en las casas. Caso, Guillermo, dado lo que tú has planteado aquí, yo realmente no hablo mucho del caso porque es un tema muy sensible, muy peligroso. Yo coincido con tu postura y con lo que dice Carlos. Aquí tiene que el FBI y las autoridades responder rápido. Porque tienen que responder rápido para saber si es algo que está hecho por un mismo grupo para beneficiarse, o está hecho por un logo que tiene supremacía, que no sé qué en la correcto, cabeza. Yo estoy de acuerdo, pero fíjate. Porque si no queda ahí la incertidumbre. Correcto, pero precisamente para ser efectivo, ellos tienen que ver. Si ya ellos saben que es más de una persona, tienen que, igual que se hace en Europa, igual que se hace en los terrorismos aquí o en cualquier parte del mundo, tienen que ir atando cabos para ver si es más de una persona, cogerla al net o a la célula completa. Pues hay que ser muy tonto para hacer un atentado a puros demócratas. Yo entiendo, pero te quiero decir, en la metodología del FBI te garantizo que ellos están actuando, esto es una super prioridad, y con una prioridad increíble. Pero lo dijo el presidente ayer. El problema es que están creando un estado de opinión donde se dice que esto se creó a raíz de la verborrea agresiva que tiene Donald Trump contra ese tipo de personas. Pero todos los analistas, inclusive de cadenas que están en contra de Trump, no vamos a mencionar nombres, están diciendo que es muy posible que sea una operación de doble bandera. O sea, que sea gente para tratar de perjudicar a Trump y victimizar a otra gente. Y victimizar a otra gente. Lo están diciendo los analistas de todos los think tanks. Bueno, mientras esto ocurre... y es importante decir que se está llevando a cabo una investigación independiente y que lo más probable es que sepamos. Y que estamos ansiosos. Muy probablemente, como ha sucedido siempre en este país. En este país lo vamos a saber, sí. Se va a saber y usted lo puede confirmar. O sea, ¿estoy diciendo lo correcto? No. Más tarde definitivamente. Y aquí, afortunadamente, no es como Venezuela, que no lo van a utilizar. Exactamente. Que no lo van a decir hasta el momento preciso, aunque tenga mucha presión y precisión y todo, lo van a hacer en el momento correcto. Y el FBI es súper. Porque fíjate que en Venezuela el gobierno pone los atentados y hace los atentados para culpar a la oposición. Claro. Pero como ellos tienen el control de la policía, de los equipos de investigación, entonces lo que hacen es un mecanismo de persecución en contra de los políticos y de los medios, o de los líderes políticos. Y de los medios. La otra cosa que dije, un programa de televisión que estuve ayer, que yo decía que iban a seguir, eso fue ayer, y efectivamente han seguido. ¿Okay? Entonces yo creo que esto van a tratar de dilatarlo, quien quiera que lo esté haciendo, y yo creo que es en plural, van a tratar de dilatarlo lo más cerca a las elecciones para mantener
el desbalance psíquico de la nación y de la también comunidad y de la del comunidad y del mundo, claro. Porque ahora quiero llevarlos a esto. Después que estamos viendo estas bombas que están, yo les digo presuntas, aunque Carlos me corrige, porque no han explotado. Son artefactos rudimentarios, bombas caseras, que al final han sido explotadas por el procedimiento. Pero tenían de la autoridad. explosivos. Claro, y polvo blanco, ¿no? Que en una de eso ellas. aparte, pero eso... Pero bueno, sí había preparación para hacer daño. Lo que no han explotado, las han explotado porque para desarticularla, Exacto. los robots tienen que explotarla. Eso es lo que hemos visto en la explosión. Pero entonces, la geopolítica para después de estas elecciones de medio término, que es el 6 de noviembre, que son importantes no solo para los estadounidenses, para nosotros a nivel local, sino para el mundo entero. Claro. Fíjense, se mueve Rusia. Díaz-Canel dice, el títere, ¿cómo es que le llamas tú? El presidente no, presidente jamás. Eso no, te estaba provocando. No, el gobernante dice que va para Rusia. Rusia ahora también preparándose contra Venezuela. Hay una información que estábamos manejando, Norma Miranda y yo, que estamos escudriñando ahí, que Rusia le quiere quitar o dar apoyo. Estamos tratando de investigar porque no hay otra fuente. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Porque se están dando pasos importantes en esta geopolítica, precisamente en la región, porque dicen que detrás de estos dineros de la caravana también está China y Rusia, dinero chino y ruso. Entonces, ¿qué están preparando realmente para si ocurre una invasión, una intervención militar que la pueda encabezar Estados Unidos? Hipotético. Una de las cosas que nos faltó decir es la potencialidad y la posibilidad de que en las bombas domésticas esté en la mano de los rusos. Porque los rusos se sabe categóricamente que están tratando de intervenir y están tratando de intervenir activamente, proactivamente, en contra de las elecciones de noviembre, activamente. No solamente y esta en mañana la cibernética. se admitió que le interceptaron una llamada al presidente Trump, China y Rusia. Por eso hablo de la geopolítica. Sí, algo está pasando, algo quiere. Y Díaz-Canel diciendo hoy que va en los próximos días a Rusia. Ahí hay algo que quiero ver cómo aquí todo es como the perfect storm, o sea, la tormenta perfecta. Aquí está la cuestión del problema de Saudi Arabia, ¿entiendes? Que los Estados Unidos ha tomado una posición fuertísima y que no es un problema sencillo. Saudi Arabia, el presidente Trump, cuando fue y se reunió con los países árabes, sentó en la mesa a 30 países árabes, por lo menos, más o menos, se hizo toda la coalición, creo que fue en Riyadh, toda la coalición árabe se sentó con la excepción de Qatar. Entonces, todo eso es un problema muy grande para los Estados Unidos. Después de Saudi Arabia... Está aportando como Colina, no está dejando hablar a Carlos. Pero termine la idea. Era simplemente que hay una serie de conjunciones, como tú decías, geopolíticas, que convergen y es una casualidad que sea inmediatamente antes de las elecciones. ¿Pero tú crees que sea en contra de Trump o a favor de Trump? No, yo lo que pienso simplemente que erróneamente una gran parte del mundo, enemigos de los Estados Unidos, están tratando de llevar a Trump de la palabra al hecho. Ellos están probando y están buscando la forma de que Trump de verdad haga lo que dice. Porque lo están tratando de llevar erróneamente, porque te vuelvo a repetir, erróneamente. Yo creo que de verdad lo hace. Él lo hace, claro. Entonces ellos están tratando de llevar a Trump de la palabra al hecho. Es muy posible que sea así. Y yo creo que eso va a ser un error grande para los enemigos de Estados Unidos. Sí, pero los enemigos no están tratando de que él actúe, porque no lo están probando. Yo creo que ellos saben y tienen calibrado perfectamente bien, porque de la misma manera que nosotros tenemos aparatos para hacer, y hemos hablado en este programa, para medir los estados psíquicos de los gobernantes fuera de Estados Unidos, que yo sé mucho de eso, ellos lo tienen también. Y ellos saben hasta dónde pueden alarle la cadena al mono, como decimos en criollo, ¿no? Y ellos saben que hasta dónde pueden llevar a Trump. Pero yo no creo que sea, Carlos, un plan articulado para ver hasta dónde llega o a qué actúe. Pero tú no te estás dando cuenta. Bueno, a menos que sea que ellos quieran pues estimular o que sí se meta una buena vez en Venezuela, está bien. En Cuba, para ellos agarrar y ir a un tercer evento mundial. Y la coincidencia de la caravana con este tema terrorista, es decir, se está atentando contra la seguridad de Estados Unidos. Claro que sí. En contra de los Estados Unidos. Contra los Estados Unidos. Mira, hay una invasión pacífica, si es que le podemos llamar así, con esta invasión de la que viene de Honduras. Está el problema doméstico de las bombas. Hay un problema doméstico, como tú estás diciendo, con unas bombas que nada más están yendo a ciertos determinados personajes. Correcto. Fíjate. Y hay una agresión verbal hay el periodista en Turquía, y hay una agresión verbal ahora mismo de Rusia, de Maduro, diciendo que Pence está loco. Entonces simplemente Cuba, que está por el otro lado, que Díaz-Canel no tiene autoridad para hablar nada.
Entonces simplemente hay una agresión contra los Estados Unidos. Sí, no, seguro. Abiertamente hay una agresión seguro, contra, claro. contra el gobierno de los Estados Unidos. Y atrás Eso, está... de verdad, Mientras está esa agresión y Estados Unidos toma su tiempo para actuar como debe actuar, Sí. pues los grupos terroristas encabezados por los Castro de Cuba, que es donde sale el mal, siguen actuando claro, para claro. tratar de minimizar. Se aprovecha. Incluso no nos sorprenda que en estas elecciones del domingo puedan hasta revertir. Yo soy muy... Todo está sucediendo todo también está- a pocos días de las elecciones. Exactamente. Que son Y elecciones que la cruciales. derecha pudiera tener una gran ventaja, pero bueno, sabemos lo que pasó Acuérdate con que la Smartmatic en Venezuela, esa empresa automatizada para contar los votos puede también funcionar, entonces nos pueden estar distrayendo. Bueno, Yo creo que la acuérdate que comunidad estas internacional tiene que elecciones de estar muy medio término atenta. no es que son unas elecciones cualquiera. Estas elecciones de medio término dicen Trump sí o Trump no. No, para dentro de 2 años. Para mí, tengo la misma lectura que tú. Sí, Definitivamente, son son cruciales. importantísimas. Son estratégicas, son estratégicas. Esto es una elección crucial. Sí, sí. Sí. Esto es una elección de Es una verdad. medición importante de lo que viene, porque 2 años, si es no para Trump, la lectura de los resultados, pues Trump le quedan 2 años. Si es sí, le quedan 6 años. Entonces, ahí podemos jugar un poco. Por eso Y es yo una digo, lectura por eso para yo la digo, comunidad por internacional. eso yo digo que ¿Cómo está refiriéndome... estructurada la dictadura de Venezuela a nivel del narcotráfico, de la organización terrorista, que se vea Un la gran comunidad poder, internacional? desafortunadamente. Tienen un gran poder. Están organizados para atentar contra la seguridad de cualquier país que esté en contra de la dictadura y que quiera alzar su voz. Entonces, es donde esperamos Bueno, Claro, claro, es que también Detrás tienen de ellos atrás a está los Irán, rusos, tienen a Irán, los chinos, los tienen chinos, Irán, o sea, Irán, es estamos rodeados de es un enemigos. bloque. Eso es un está bloque. claro. Estamos rodeados de Es enemigos. un bloque. Por eso- Igualmente que la Guerra Fría, que era un bloque de la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia, contra la Fuerza Democrática. En este momento es lo mismo. Hay una Guerra Fría. Por eso yo voy a decir un dicho muy viejo. En la guerra y en el amor todo se vale. Me refiero a las bombas, me refiero a la caravana, me refiero a todas esas cosas. Y en las elecciones de los Estados Unidos de medio término, parece que también todo se vale. Pero te voy a contestar con otro refrán. Guerra avisada no mata soldados. Y si lo mata, pues ten cuidado, mi hermano. Nosotros no sabemos refranes, cariño. Lo que sí sabemos es que tenemos que continuar por los próximos 7 minutos y a mí nos angustia muchísimo. No, ya que estamos hablando de las elecciones, yo sí hago un llamado a todas las personas que viven aquí, bueno, que nos ven y que viven aquí en Estados Unidos, que pueden votar en estas elecciones, bueno, pues un llamado Háganlo. a votar. Es importantísimo ejercer el derecho, que es un derecho elemental, Un deber. al voto, porque cada voto cuenta, cada voz cuenta y esa es nuestra forma de ejercer la democracia también en este país que la respeta y tenemos que mantener esa democracia en Y este yo voy país. a Es hacer un llamado importante todavía votar por más. eso mismo. Y yo voy a hacer un llamado más directo todavía. Vote republicano de arriba abajo. Eso es campaña, nosotros lo tenemos Eso, prohibido. yo soy como periodista. periodista, yo sé que tú no lo puedes decir, pero yo lo puedo decir. Claro que sí, usted es Lo invitado, único, que me por estoy, lo único que me estoy jugando es que no me inviten más, pero bueno, no importa. A él no No, le porque importa. aquí no se... Aquí se invita a todos. Aquí Aquí no hay se democracia. cercena a nadie, ni siquiera a las personas que escriben mal de uno aquí en el No, chat. no importa, no porque importa. resulta Al que este es un contrario. país Pero de es que- libertades. Claro, pero es que Claro. yo pienso que tanto los periodistas como las Claro. figuras públicas como las Tienen personas que que estar en este expuestos a la programa crítica. tienen que estar expuestos a la crítica. Yo no entiendo, yo rechazo categóricamente a los periodistas y a los líderes políticos. Tú le dices algo negativo y te bloquean en las redes sociales. Eso no tiene Exactamente. ningún sentido. No, La que gente es libre de contrario, decir lo que quiera. Total, cada quien tiene su criterio y eso hay que respetar. No, y ese es el ejemplo de la democracia. Así Esa es la democracia, que tú pienses diferente a mí, yo a ti, pero que podamos convivir y que después, por lo menos en este No, pero caso... tú sabes que me he dado cuenta, Alejandro, últimamente. Que la gente no le sobre gusta. Todo, sobre todo en la comunidad venezolana. No voy a hablar de los cubanos, voy a hablar de No, la no, pero yo comunidad, digo voy a los hablar de cubanos también. Yo venezolanos. tengo hablan por autoridad. Te voy a decir Venezuela y una Cuba. cosa. Cada uno lleva un Hugo Chávez y un Fidel Castro por dentro. Exacto. Ese es el problema de Lamentablemente. nuestra Ese policía, Esa es la ese realidad. policía no lo hemos Porque liberado. Si tú no haces o si uno dice lo que los demás quieren escuchar, entonces te caen encima sin argumento. Porque a mí me gusta debatir, a mí me gusta escuchar a lo que dice el contrario para yo poner mi punto de vista y ver quién tiene la razón. Pero hemos llegado a un punto donde si tú no haces lo que un grupo quiere, entonces te destrozan sin argumento. No, y yo eso veo- es muy negativo porque eso es lo que hizo el régimen en Venezuela. Y Yo eso veo es una la realidad. Yo por el consecuencia de hecho, una dictadura en perdón, Venezuela por el por 20 he- años. nada más por el hecho de purificar lo que tú dijiste, te digo que verdad, yo entiendo lo que tú estás diciendo, pero yo creo que ninguno de nosotros aquí tiene nada ni de Fidel Castro ni de Maduro. No, Esa pero es la estamos verdad. hablando de No, la no, no, sociedad. Hablando de la- a lo de que él la se sociedad refiere. La real. dinámica de la dinámica Ellos Porque, sí por hacen. ejemplo, Sí. Que en cuando Venezuela tú se ha perdido escuchas, el por debate. ejemplo, tú dices, mira, yo ni soy republicano ni soy demócrata, yo soy venezolano. Sí. Yo me reúno con un demócrata o me reúno con un republicano, pero cuando viene alguien y me dice que porque hablé con un demócrata soy socialista, ahí te das cuenta que te quieren imponer un criterio. Ah, no, claro. No, no, Entonces, a eso que es lo está yo me diciendo estoy Colina, refiriendo. eso que está diciendo Colina tiene toda la Porque razón. eso es muy dañino para nosotros, Yo eso elimina chequeo- el debate. Deja hablar, Colina. Yo chequeo las redes sociales y veo cubanos que dicen, todo el que me hable a mí aquí a favor de los demócratas, yo lo bloqueo. Sí. Entonces, ¿para ¿qué qué tiene la red democracia? social? ¿Qué democracia tú me estás diciendo a mí Claro. que tú estás luchando para llevar a Cuba? Claro. Tú lo que quieres llevar a Cuba es otra dictadura, lo que pasa es que del lado contrario.
Yo no creo que la democracia se alimente. Y la consecuencia de Yo que no se creo, haya perdido el debate en Venezuela. Perdón, Marcano, yo no creo que la democracia se alimente de atrincherarme en un lugar Correcto. y No, decir, no. si tú no estás conmigo, estás contra mí. No, tú estás contra mí, pero yo tengo la capacidad de debatir contigo y de decirte mi opinión y que tú me digas la Y tuya. gracias a Dios tenemos la fuerza de los valores y el espíritu. Ahora, si y tú me bloqueas, la democracia que tenemos dentro Ahora, de si nosotros. tú me bloqueas, yo simplemente lo que estoy dando una lectura, que tú eres un cobarde. Por eso es, cobardes son los que le pegaron a María Corina, los Exactamente, que no tienen a los que exactamente. asesinan, matan y actúan en la sombra. Nosotros este espacio, y esa es la misión de esta agencia de Noticias Televisión Martí, es llevar la voz libre hacia los que están en Cuba y que tienen bloqueada la información por el régimen. Y aquí nos podemos decir de barriga ¿Y tú verde, sabes? pero aquí todo es aceptado mientras nos raye los... La falta de Y respeto. tú sabes, ¿y tú sabes por qué lo digo? Los límites de Porque esa cuando eso falta. ocurre pasan dos cosas. Primero, que elimina la posibilidad de debatir. Segundo, Claro. hay gente que para imponer su criterio llega inclusive a caer en la mentira sin darse cuenta. Y tercero, y que es lo más peligroso y lo más nefasto, es cuando tú forzas al líder a que diga lo que tú quieres escuchar. Ya. El líder no puede decir lo que tú quieres escuchar. El líder tiene que decir lo que hay que hacer. El que le guste, lo sigue, y el que no le guste, pues tendrá que convencer lo contrario. Marcano. Tercera vez le doy la razón a Colina. Oye, Oh, 3 veces. No. En menos de una Hoy hora. ha venido con un buen Está criterio. reclutado, está Eso es reclutado récord. ya, ¿eh? Lo ¿Qué reclutaste. sucede? Yo creo La que próxima viene con la camisa de verde. la consecuencia de que se ha perdido el debate motivado a la dictadura en Venezuela, que se ha implementado la teoría de aniquilar al que piense distinto a mí. Por eso es que vemos que lanzan al diputado Fernando Albán un piso 10. Por eso es que la senadora del Parlamento español lo dijo al ministro español que es socialista. ¿Cómo vamos a debatir con alguien que lanza a una persona Exacto. que piensa de forma distinta de un piso 10? Ahí es lo que hay que rescatar. Por eso lo que dice Colina, que muchos venezolanos se creen dueños de la verdad absoluta, y en este caso los líderes políticos. Y es el pueblo venezolano que entiende la verdad, que lo clama de manera diaria, que se está muriendo de hambre y que está huyendo de Venezuela. Y es lo que hay que ver. Y ese pueblo es el que está capacitado ahorita para debatir más allá de los políticos, porque Y es el que ese está sufriendo. caudillismo es el que nos ha llevado a nosotros 60 años en el exilio. A nosotros Y ese 20. caudillismo es el que ha llevado a Venezuela 20 años desperdigado por el mundo y simplemente no nos acabamos porque no seguimos a nadie. Todo el mundo creemos que nos tienen que seguir a nosotros. Y si no me sigues a mí, entonces yo te... Sí, pero lo más El grave, cuarto lado. lo más grave de todo eso es cuando tú aniquilas al adversario. Claro que Cuando sí. lo aniquilas porque no tiene tu mismo criterio. No tienen por qué llegar allí. Porque La tú puedes muerte de la pensar Pero es que eso es una diferente. dictadura. O sea, la muerte de la es que eso es una democracia. dictadura. O sea, Ya sea de un lado o del otro es una Porque dictadura. entonces si yo desde este momento que estoy haciendo activismo tengo esa postura, o el que la tenga, imagínate una persona con poder, entonces otro Fidel Castro, es otro Hugo Chávez, que fue lo que nos trajo hasta aquí. No, es lo que se Por eso decía. es que Por eso es que en Es lo que Venezuela se tú dijo. observas que una cosa que es común en todos los líderes políticos venezolanos, critícalos por Twitter, te bloquean inmediatamente. Claro que sí, Sí, claro. porque son caudillistas. El porque tema, de los simplemente periodistas, es lo mismo. el tema de los periodistas venezolanos. Globovisión, ejemplo, entrevista a una sola persona porque no les interesa el debate y que la persona que va a entrevistar pasa su lista de preguntas, es decir, necesitan preguntas complacientes. Hasta el ejercicio del periodismo, que es la libertad de expresión, se ha perdido. Por eso es que Venezuela, la mayor voz, no es la del político hoy en día, es la del pueblo venezolano que está sufriendo y que está huyendo. Así y que es, que esperamos está- que Estados Unidos accione con la invasión que está planificando el dictador Nicolás Señor Maduro. Willy, señor Guillermo, Nos tiene quedan, 30 nos segundos. quedan 30 segundos, vamos. Adelante. Dígame, perdón. Conclusión del programa. Le damos la palabra a usted. Lo van a tratar como un acto de guerra a Venezuela, Cuba, no, lo van a hacer, sí lo van a hacer, los Estados Unidos, ¿cómo va a ser la cosa? Los Estados Unidos están caminando con paso seguro en el tiempo Amén. preciso y gracias Adiós, a Dios nos tenemos la que ir. democracia va a prevalecer Dios bendiga en América. Venezuela, en Cuba Hasta y en la mañana. región. Gracias, muchas gracias. Hasta mañana.